Bueno, pues muchas gracias, Nuria, por la presentación. Muchas gracias, José Ramón, por acompañarnos hoy en el podcast para hablar de una cuestión que yo creo que creemos que es fundamental, ¿no? Y de la que probablemente no se habla lo suficiente, ¿no? Que es el papel que tiene China en la escena internacional y específicamente con actores tan importantes como Europa y América Latina, ¿no? Bueno, sabemos que desde comienzos del siglo XXI, pero también antes, pues China ha aumentado significativamente su presencia en la región, ¿no? En América Latina, especialmente en América del Sur, ¿no? Y especialmente en sectores tan importantes para la economía latinoamericana como puede ser el sector energético, las tecnologías limpias o la infraestructura, ¿no? En primer lugar, te queríamos preguntar y que nos contaras un poco si el proyecto de China para la región, ¿no? Solo atiende, digamos, a elementos económicos o si forma parte de una visión geopolítica de mayor alcance, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que en principio, cuando se inicia lo que se conoce como el desembarco chino en América Latina, que es más o menos a inicios de este nuevo milenio, había un interés esencialmente económico. Y tenía un poco que ver con el momento que está viviendo la reforma económica en China. China inicia, como sabemos, un proceso de transición económica de economía centralizada marxista, de maoísta, a una economía con elementos de capitalismo, de economía de mercado. Aquella famosa frase de Deng Xiaoping, que no importa si el gato fuera blanco o fuera negro, lo importante era que cazara ratones, ¿no? Y eso es a finales de los años 70. Y hay un desarrollo económico lento, gradual, silencioso. Nadie en los 80 le prestaba mucha atención a China. Todo el mundo hablaba de Japón, yo recuerdo, ¿no? Cuando estaba en la universidad. Pero hay un crecimiento gradual de China durante los 80, más intensivo en los 90, y ya cuando China llega al nuevo milenio, ya tiene un nivel de desarrollo económico que el mercado interno no es suficiente, y entonces se empieza a discutir en China entre el 2000 y el 2003 lo que se conoce como la salida o el go out, la búsqueda de mercados en el resto del mundo. Entonces, obviamente, esos mercados se encuentran en el mundo desarrollado, donde de repente la competitividad de los bienes industriales chinos en esa época todavía no eran lo suficientemente maduros como para competir con bienes industriales europeos o estadounidenses o japoneses, pero también en el tercer mundo, donde sí tenía cierta ventaja. Y entonces hay una creciente presencia china en África, en Asia y llega a América Latina. Llega a América Latina, además, en un momento en que hay un cambio político, hay un giro político a partir de 2003 en América Latina, especialmente en Sudamérica, hacia gobiernos de izquierda. Es quizás la primera vez en la historia donde la mayoría de los países sudamericanos están gobernados por la izquierda, y entonces los recelos tradicionales con China por ser gobernado por el viejo Partido Comunista como que son menos relevantes para liderazgos como Lula, como Chávez, como Kirchner o como Evo. Entonces hay un momento allí de coincidencia de muchos factores, tanto en China como en América Latina, que permite ese desembarco, pero China llega buscando mercado fundamentalmente. Y hay un segundo elemento que tiene que ver con la dinámica interna china. A veces queremos entender por qué China hace lo que hace en Europa o en América Latina sin estudiar lo que está pasando dentro de China. Y esto es fundamental para entenderlo, ¿no? Y en esos años, debido al crecimiento económico chino, estaba floreciendo una clase media. Estaba floreciendo una clase media con nuevas necesidades de consumo, nuevos gustos por, qué sé yo, el café, por poner una cosa, ¿no? Que recordemos que China, esto es una cosa impresionante, el proceso de desarrollo de China, en los años 60 estaba en hambruna después de la Revolución Cultural. O sea, la situación económica era absolutamente precaria, y 30 años, 40 años después se transforma la economía en una de las más dinámicas del mundo. Y también, entonces, ¿dónde están esos bienes, nuevos bienes, o esa parte de nuevos bienes que requieren los consumidores chinos en América Latina? El proceso de desarrollo de reforma económica china entra en una fase de desarrollo industrial intensivo en energía. Requieren energía. ¿Dónde consigues el petróleo? Los consigues en América Latina. Entonces, no sorprende que China, las inversiones o los financiamientos, porque a veces es más financiamiento del gobierno chino que inversión, sean sectores estratégicos, ¿no? Con YPF, con PDVSA en Venezuela, del sector petrolero, con alianzas petroleras para empezar a explorar
digamos, pozos petroleros que sus mejores años de vida ya pasaron, pero que utilizando nuevas tecnologías se pueden rescatar. Eso sucedió mucho en Venezuela. Entonces, todos esos factores explican el original interés económico de China en América Latina. Pero obviamente, una vez que China ya ha consolidado su posición económica, que la ha consolidado, sabemos, hoy 20 años después, China es el principal socio comercial de Brasil, de Venezuela, de Perú y de Chile. Estamos hablando de la primera economía de América Latina, que es Brasil, y dos economías en crecimiento, Perú y Chile. Ya en Venezuela hay otras razones, hay razones más de tipo ideológico, de conciencia ideológica, porque la situación económica en Venezuela es bastante precaria. Y en algunos otros momentos ha sido primer socio comercial de Uruguay. Es un inversionista mucho más importante, o no más que inversionista, proveedor de financiamiento mucho más importante que la Unión Europea o que Estados Unidos. No así en el ámbito de las inversiones. En las inversiones está muy atrás. Es una de las paradojas de la presencia china en América Latina. Como inversionista está muy atrás de Estados Unidos y de Europa. Entonces, esto es una presencia real, económica real. Pero eso tendría implicaciones geopolíticas, porque obviamente eso va a cambiar muchas dinámicas de funcionamiento de la política internacional en el continente americano. Primero hay que entender eso desde la perspectiva del continente americano, que posiblemente conversaremos más adelante sobre eso. Es iluso pensar que esta importancia creciente de China para países como Brasil, en algún momento también para la Argentina, no vaya a afectar las relaciones que estos países y que la región en general históricamente ha tenido con Estados Unidos, por ejemplo, o con la Unión Europea. Va a haber algún impacto. Pero además, dentro de la política global, y esto es muy interesante señalarlo, y aquí no nos ponemos tanto del lado latinoamericano, sino del lado chino, dentro de la política global, China tiene muchas narrativas de construir un mundo diferente, ¿no? China es una potencia revisionista que quiere cambiar ciertas normas del orden mundial. No creo que sea una potencia revisionista en el sentido que lo pudo haber sido en algún momento la Unión Soviética, querer acabar todo el orden capitalista y construir un orden nuevo socialista, o como lo pudo haber sido si fuese ganado la guerra, eso es contrafactual, la Alemania nazi, ¿no? Creo que quiere mantener muchas instituciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, pero hay otras cosas que quiere modificar. Hay otras cosas que quiere cambiar, la configuración de poder a nivel global, por ejemplo, en las Naciones Unidas, porque apoya la demanda de Brasil, por ejemplo, para ser miembro permanente. ¿Y qué quiero decir con eso? Que China se quiere ver como una potencia global distinta a las tradicionales potencias occidentales. Y es una narrativa con la que juega China. China es un país del sur. China no es un país del norte. China vivió los mismos, esa es la narrativa china, ¿no? China vivió los mismos traumas coloniales que vivió África, que vivió América Latina, fue objeto de expoliación por las potencias occidentales. En consecuencia, China entiende bien a los países del sur global. Y entonces viene un cambio en la estructura de poder mundial desde el sur global, con China teniendo un papel protagónico. Eso es, obviamente, dentro de esa estrategia, África ha sido fundamental, pero también China juega a tener socios latinoamericanos en esa estrategia. El caso de Brasil es muy relevante ahora que tenemos todo este conflicto con los aranceles, con Trump y todo lo que hemos vivido. En parte el conflicto de Trump con Brasil es por el apoyo, por la cercanía, por la amistad que los sectores más conservadores en torno a Trump tienen con la familia Bolsonaro y con el bolsonarismo, pero también el otro, no, sería muy simplista pensar que simplemente porque Trump apoya a Bolsonaro va a ponerle sanciones al país más importante de América Latina y la 10ª o 11ª economía del mundo. Hay otros factores allí y indudablemente un factor es la presencia de China como primer socio comercial de Brasil, como primer inversionista de Brasil, como miembro de los BRICS, etcétera, etcétera. Entonces sí hay en el fondo un contenido geopolítico que es parte de una estrategia global de China para modificar la geopolítica mundial, para cambiar la geopolítica mundial y darle un carácter, un matiz diferente al que ha tenido después de la Segunda Guerra Mundial. Muy interesante, José Ramón. Ligado a lo que ya has mencionado, la rápida expansión de China en la región ha transformado el equilibrio histórico de la región que tenía con Estados Unidos y con Europa, ¿no? Como principales socios.
¿De qué forma se ha manifestado esta transformación y qué consecuencias crees que tiene? Bueno, eso es muy interesante porque durante mucho tiempo se habló de un triángulo atlántico. Siempre se hablaba de la relación atlántica, me refiero a Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá en la OTAN, pero desde los 80, cuando empieza la crisis en Centroamérica, empieza a producirse literatura, incluso académica, sobre el triángulo atlántico, que era cómo para América Latina la relación con Estados Unidos se podía compensar, matizar, regular a través de una creciente relación con Europa. Entonces se dieron ejemplos históricos de eso. En los años 80, la famosa crisis política en Centroamérica, después de la revolución nicaragüense, la guerra civil en El Salvador, el gobierno de Reagan, que era un gobierno bastante intervencionista, con políticas fuertemente contrarias a lo que llamaba expansión del comunismo, y veía los movimientos, digamos, guerrilleros en El Salvador, en Guatemala, y la revolución sandinista como comunistas, como marxistas, como prosoviéticos, querían hacer una intervención militar para resolver eso. Habían sectores realmente dentro del Departamento de Estado y la Casa Blanca que apoyaban eso. Y Centroamérica y América Latina, que apenas estaba saliendo de las dictaduras militares, que estaba en una década de crisis económica, la década de la crisis de la deuda, la década perdida, en una situación muy endeble para poder enfrentar al gobierno de Reagan, en donde buscan el aliado. El aliado es la entonces Comunidad Europea. En el famoso diálogo de San José del año 1981, si no me falla la memoria, donde entonces las demandas de una solución pacífica encuentran en Europa, actor importante en el sistema económico y político mundial, un punto de apoyo para América Latina, y eso logró detener las ideas intervencionistas, y la solución al final fue una solución pacífica. Esa era la idea del Triángulo Atlántico, ¿no? Cuando en los 90 Estados Unidos presenta la propuesta de un área de libre comercio de las Américas en el Mercosur, esa idea nunca gustó porque decía, esto nos va a acabar con nuestra industria, esto es muy favorable a Estados Unidos. ¿Cuál es el aliado que busca el Mercosur? Bueno, lamentablemente después el destino no fue el esperado, pero geopolíticamente en aquel momento fue muy importante para balancear, para equilibrar la Unión Europea, y empieza la famosa negociación, que todavía no termina, del acuerdo birregional entre Mercosur, pero en términos geopolíticos en aquel momento era una señal que Mercosur le decía, ¿sabes? Pues tenemos otro mercado con el que también podemos negociar. No tenemos por qué aceptar todas las recetas que nos estás diciendo en el ALCA porque sí, porque no tenemos otras alternativas. Tenemos otras alternativas. Ese triángulo atlántico yo creo que fue muy importante. Muy importante además porque pues hay una relación de América Latina con Europa. Pasa esa relación, yo siempre tuve la suerte de vivir acá en Europa, en Francia, en Inglaterra, haciendo mis estudios. Y ahora aquí en España, yo sigo que eso pasa por el tamiz de España, ¿no? Porque es a través de España con quien esa relación se da con Europa. Quiero decir, con ella, de repente, no sé, uno va a Alemania, uno va a Hungría, y América Latina le suena como algo muy distante, y algunos incluso, y sí es realmente occidental eso, ¿no? Pero realmente cuando estás más en el Mediterráneo, en Francia, en Italia, ahí son otras variables culturales o migratorias, pero especialmente en España y Portugal, claramente se ve que América Latina tiene el espacio que tiene porque hay una relación histórica, lingüística, religiosa, cultural con la península ibérica y luego con el Mediterráneo, por ejemplo en el caso de Argentina, con Italia. Hay una relación indiscutible por la migración. Eso hace que la idea del Triángulo Atlántico no fuera solo geopolítica, sino que tuviera un componente allí cultural. Y además hay una idea que es los valores compartidos, ¿no? Y también sobre eso hay mucho debate. Pero hay valores que compartimos los latinoamericanos. Valores que no siempre en nuestra historia han sido respetados por periodos autoritarios que hemos tenido, pero que están enraizados dentro de la narrativa de lo que es ser latinoamericano. Por ejemplo, la idea de democracia. Sí, hemos tenido caudillos, pero siempre hemos tenido una lucha por la democracia en América Latina. La defensa de los derechos humanos fue en América Latina donde surgieron normas internacionales en el marco del panamericanismo sobre derechos humanos. Esos valores los compartimos con Europa. Entonces ahora llega China. Y cómo esta serie de factores que permitían hablar de un triángulo atlántico lo podemos encontrar en China. Hay entonces un tema extremadamente complejo porque hay una realidad. China es una
fuerza económica, es un actor económico de primer nivel en casi toda América Latina. Los países donde menos influencia tiene son los que están más cerca de Estados Unidos, como México, y sin embargo China es el segundo socio comercial de México. Es decir, comparado con lo que China negocia con Brasil, no es tanto México, pero sigue siendo su segundo socio comercial, ha desplazado a Canadá. Hay una realidad geopolítica, geoeconómica de China presente allí. Pero los otros elementos que configuraron el Triángulo Atlántico, la historia compartida, los valores compartidos, la idea de democracia, de derechos humanos, eso lo tenemos en un eventual triángulo con China. Entonces, el triángulo con China, si llega a formarse, si llega a configurarse, tendría una naturaleza muy distinta de la que fue la idea del Triángulo Atlántico. Porque creo que sería un triángulo básicamente en términos de economía. Entonces, hay autores, ya especialistas latinoamericanos. Tenemos en México un gran especialista, Enrique Dussel, hijo. Hay un Enrique Dussel padre, famoso filósofo de la liberación. Este es su hijo, Enrique Dussel Peter, que es el gran especialista nuestro en México de China, que ya ha planteado la idea de un triángulo, un nuevo triángulo, Estados Unidos, China, América Latina. Bueno, sí, yo creo que en términos económicos ese triángulo existe. Parte de la conflictividad que hay en el tema de aranceles, sobre todo con México, es por la presencia china. Si China está utilizando a México para entrar en el mercado de Estados Unidos, tema para discutir, para debatir. Desde el punto económico, desde el vista económico, eso existe. Pero más allá de eso, ¿cómo sería ese triángulo, ¿no? Y hay un problema ahí con Europa, porque yo siento que Estados Unidos, por varias razones, primero la cercanía geográfica. Segundo, que Estados Unidos tiene una presencia económica en comercio y en inversiones abrumadora en América Latina, y eso no ha cambiado. Acabo de ver un informe de la CEPAL del año 25 donde compara justamente la presencia china con la europea y estadounidense. Estados Unidos sigue siendo ampliamente el primer socio comercial de los países latinoamericanos. Creo que es el primer socio comercial de 16 países de América Latina y el Caribe, contando las islas del Caribe angloparlante. La América Latina misma es principal socio de 11 y China de 4. Ya la Unión Europea no es principal socio comercial de ninguno. Entonces, para la Unión Europea hay elementos que son más difíciles. No está tan cerca, no ha ejercido la hegemonía política, a veces a la fuerza, a veces con intervenciones militares, otras veces por la persuasión, como en los años 90, cuando se impuso el neoliberalismo y todos querían ir a la Casa Blanca. Es decir, han habido distintas estrategias de mantener la hegemonía de Estados Unidos en lo que ellos llaman el hemisferio occidental. Yo prefiero llamarlo el continente americano, pero para Europa es más difícil, tenemos un océano de por medio. Entonces, claro, hay valores, hay tradiciones, hay vínculos históricos muy fuertes que nos unen, y insisto en ello, eso pasa por España primeramente, pero yo no sé si eso es suficiente. Yo no sé si eso es suficiente para digamos, enfrentar a un gobierno chino que llega a El Salvador y le dice: yo te hago una biblioteca, o te hago un estadio, o te hago una represa. Y no, pero que hay dudas que si la cárcel del SECON en El Salvador se respetan los derechos humanos. A mí eso no me interesa. ¿Qué es lo que necesitas? Una infraestructura, te hago, no hay problema. Con Europa, la cosa, sobre todo cuando se relanza la relación en los 90, los acuerdos de asociación que tenían 3 elementos. Un componente es la cooperación política de esos 3 elementos: libre comercio, cooperación política y diálogo político y cooperación sur-sur, o cooperación económica, o cooperación para el desarrollo, perdón. Y en el elemento del diálogo político, la democracia siempre fue un factor, y fue un factor porque incluso los latinoamericanos mismos le incluyeron, porque esos tipos de acuerdos se inician cuando América Latina estaba todavía transitando del gobiernos dictatoriales y necesitábamos apoyo externo. Yo siempre he dicho, la democracia en América Latina la construimos los latinoamericanos, pero la ayuda externa siempre fue importante, y la ayuda europea allí desde el principio fue fundamental. Entonces, sí hay una reconfiguración del Triángulo Atlántico, y yo siento que en esa reconfiguración el que está siendo un poquito más afectado es Europa. Es Europa, y Europa necesita repensar eso, porque no solo por la importancia de mercados y todo esto que sigue teniendo América Latina. México es un mercado importante, Brasil es un mercado importante, España tiene una presencia importantísima en sectores como el bancario, por ejemplo, como telecomunicaciones. China va a hacer competencia. ¿Ustedes piensan que la banca china se va a quedar en China? Entonces, no es el sector chino que más se ha expandido. Tarde o temprano va a expandirse también.
Entonces, Europa tiene que tener un poco una estrategia más asertiva frente a una realidad que es mucho más compleja y es muy diferente de la que existía, no sé, en el año 95, 94, cuando se relanzó la relación con América Latina y la idea de acuerdos de asociación y toda esta historia. Sí, precisamente queríamos un poco profundizar sobre esta cuestión, ¿no? Porque vemos que dentro de los debates de la ciencia política, pues una de las mayores preocupaciones actuales es precisamente la erosión democrática, ¿no? Que está existiendo principalmente en el continente americano y también en Europa, ¿no? Entonces, bueno, parte de esas críticas, ¿no? Como bien lo adelantabas, ¿no? Hacia la presencia china es su limitada o extremadamente limitado compromiso, ¿no? Con la democracia y con los derechos humanos, ¿no? No sé si este elemento crees que puede ser o puede suponer un límite a la presencia china en la región. Y sí, por otra parte, pues puede ser, ¿no? Una ventana de oportunidad para que Europa fortalezca su liderazgo normativo, ¿no? Y mientras comentabas también un poco qué elementos podían favorecer, ¿no? A Europa para de alguna manera recuperar esa presencia en las relaciones, que por supuesto parece que por la vía de la economía y de la financiación no va a ser, porque Europa no puede competir con Estados Unidos y con China en materia económica y de inversión y de financiación. Te quería preguntar por otro fenómeno que se está de alguna manera reconfigurando, que es el fenómeno de las migraciones, ¿no? Las políticas de Donald Trump, ¿no? Contra la inmigración procedente de América Latina ya está teniendo también traducciones en Europa y en España precisamente. Se está viendo cómo sobre todo muchas personas colombianas y venezolanas están migrando hacia España y hacia Europa en general. No sé si ese elemento también puede jugar un papel interesante, ¿no? en una nueva etapa de las relaciones entre Europa y América Latina, ¿no? Bueno, el tema de la democracia es un tema crucial. Es un tema central porque en América Latina tenemos una historia muy contradictoria, tenemos una relación muy contradictoria con la democracia. Porque yo soy de los que creo, tenemos un gran especialista, profesor en Oxford, Eduardo Posada Carbó, que dice que eso es mentira, que la democracia en América Latina nunca ha echado raíces. Nosotros tenemos ideas democráticas desde nuestros padres fundadores. El problema es que eso ha coexistido con una cultura autoritaria que se ha desarrollado también en muchos países. Entonces tenemos esa contradicción de autoritarismo y democracia que está a lo largo de nuestra historia. Las fuerzas democráticas al final han logrado prevalecer. América Latina desde hace más de 30 años, la mayoría de los países latinoamericanos, la mayoría, infelizmente hemos tenido retrocesos, se ha consolidado y nos consideramos un valor además que compartimos con Europa, la idea de democracia. Pero sí hay, como señalas muy bien, problemas de autoritarismo que infelizmente Europa también está viviendo y que para mí no tienen esa matriz ideológica izquierda-derecha, no es suficiente para explicarla, porque tenemos autoritarismos como el de Bolsonaro en Brasil, que es de extrema derecha, o como Nicolás Maduro en Venezuela, donde se perdió completamente, digamos, la idea de calidad democrática. Ya hablar de calidad democrática en Venezuela es incorrecto porque pues tú hablas, calidad mide algo que existe, ¿no? Es buena o es mala la democracia, pero ya en Venezuela ni siquiera existe la democracia. Cuando hay un resultado electoral y ni siquiera sabemos luego más de un año las actas que verifiquen ese resultado electoral y los sectores opositores sí muestran actas y el gobierno ni siquiera se toma el trabajo de decir esas actas son falsas, simplemente se declara ganador, pues ya no. De hablar de calidad de la democracia es algo que pudo haber sido válido a 10, 12 años atrás, hoy no. A China eso no le interesa. A China no le interesa negociar con Maduro o negociar con Sebastián Piñera, con quien firmó, creo que fue en 2006 o 2007, un tratado de libre comercio, que es un conservador liberal chileno. No le interesa, simplemente. En cambio, para Europa sí es importante la democracia. Desde mi perspectiva, esa es una perspectiva muy personal, porque soy un ferviente creyente en la democracia, porque creo que nuestras sociedades han sufrido mucho por las dictaduras, de diferentes maneras, ¿no? Desde la represión y el exilio,
famoso de los 70, como lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en Venezuela, donde hay otras formas de represión, hay otro tipo de exilio, no es el exilio político de grupos de partidos políticos, es la migración masiva, porque esa migración masiva, pues está bien, conceptualmente asimilarla a un exilio entiendo que es equivocado, que es incorrecto, que son dos fenómenos distintos, pero que tienen mucho de componente por el funcionamiento incorrecto de un régimen político. Muchas de las migraciones, por ejemplo, en México derivaban de la violencia por el narcotráfico, derivaban de temas estacionales, sequías en partes en Centroamérica, por ejemplo. El huracán Mitch destruyó buena parte de Centroamérica y la gente no tenía dónde sembrar y se fue a Estados Unidos. Pero es que en Venezuela la gente se va no porque el país no tenga riqueza. Venezuela sigue siendo un país profundamente próspero, sigue siendo el país con mayores reservas de petróleo del mundo. Se va porque hay un régimen político que no garantiza el funcionamiento de la economía ni garantiza la libertad y los derechos humanos. Entonces, para mí, tanto la integración entre los latinoamericanos como las relaciones con el resto del mundo tiene que pasar por el tema de la democracia. Si firmamos un acuerdo de integración en América Latina, ese acuerdo de integración tiene que tener una cláusula en la cual quien no cumpla con las normas democráticas sea suspendido, castigado. Y nuestras relaciones, sea con Estados Unidos, con Europa, con Japón, tiene que pasar por un compromiso de respeto a la democracia. Eso con China no existe. Porque, bueno, China tiene un régimen político diferente. No quiero entrar a categorizarlo acá, pero ciertamente en los patrones que es nuestra democracia occidental, elecciones libres, alternancia política, pluralidad de partidos, pues perdón, es otro mundo. Es otro mundo, ¿no? Y yo no quiero eso para América Latina. Yo no quiero un modelo político chino de un partido permanentemente presente como partido único, de un presidente que esté 50 años, ya un poco traumático para los venezolanos. Soy venezolano, que hemos tenido en los últimos 25, 30 años 2 figuras nomás como presidente, yo con un mismo partido como presidente. A mí eso, como dirían en Argentina, me hace ruido. A mí eso me siento que la calidad del sistema político, o más que la calidad, el modelo de sistema político en el que yo creo no va por esa dirección. Y eso encaja muy bien con China. Entonces, es una oportunidad para Europa, pero entonces el escenario para Europa tampoco es tan fácil, porque a veces uno siente en América Latina que en Europa no hay una cohesión, en la Unión Europea me refiero a una cohesión interna cuando lo trata de estos temas. Entonces, que manda señales que terminan confundiendo, y el caso de Venezuela es un caso muy claro. Por ejemplo, a algunos países ni siquiera le interesa el tema de la democracia en Venezuela, de algunos países. Otros, por ejemplo, yo recuerdo cuando el tema de Guaidó, tema polémico, yo entiendo que yo desde el principio cuestioné la estrategia de Guaidó porque Guaidó no tenía un poder político real. Entonces, decir que eres presidente sin tener un poder político real es muy fácil de desmontar luego, es muy fácil de criticar luego. Pero bueno, al margen de esa opinión personal mía, en Europa unos países reconocieron a Guaidó, pero otros no. Eso de los venezolanos decíamos, pero bien, ¿cuál es la posición de Europa? Y también lo señalamos en algún momento que las similitudes, las afinidades partidistas, las simpatías partidistas terminan también a veces siendo más importantes que los valores compartidos, ¿no? Que los valores por la democracia. Entonces, si hay un partido que siente que María Corina es como demasiado de derecha para tomar Venezuela, mejor que se quede Maduro, porque María Corina como que va a ser un Milei, no queremos un Milei en Venezuela. Entonces, esos juegos de geopolítica y de política interna dentro de los países de la Unión Europea a veces hacen que sea difícil y que pierda la oportunidad que tiene, porque la democracia es un punto muy fuerte con el cual Europa puede, digamos, la Unión Europea reencontrar su lugar en la relación con América Latina. Porque, insisto, ese lado no lo tenemos con China. Obviamente, valores no son suficientes, yo insisto. La parte material, el comercio, las finanzas es importante, y coincido contigo, Álvaro. Europa no tiene cómo enfrentar a Estados Unidos, le cuesta enfrentar a China, porque China está en una etapa de crecimiento tan masivo que le sobra recursos y puede invertir en el resto del mundo. Estados Unidos pasó por esa etapa hace un tiempo atrás, tiene un crecimiento sostenido, pero no está en esa etapa de desarrollo. Para Europa es mucho más difícil. Pero yo creo que sí hay elementos allí que
inversiones en áreas estratégicas, qué sé yo, tema ambiental, tema de energía, en el cual, acompañado con el rescate de esos valores, la Unión Europea pudiera un poco recuperar su lugar en América Latina. Pero para eso se necesita una palabra muy de moda después del Tratado de Maastricht, se necesita cohesión política entre Europa. Por lo menos hablar. Otro ejemplo importante es el acuerdo con el Mercosur. Ahí es un ejemplo que no tiene que ver tanto con democracia, pero tiene que ver con el tema de la cohesión. Que sí, que sí, no, que si Francia dice que no, que si Polonia dice que no, pero España dice que sí. Y la gente del Mercosur dice, bueno, pero de repente mañana vienen los chinos y nos ofrecen un acuerdo comercial y si los industriales brasileños pierden el miedo que le tienen a un acuerdo de libre comercio con China, lo firman en un año, porque los chinos, pues además, pues esta es la ventaja, es un solo país, no son 27 países que tienen que coordinar posiciones. El tema migratorio, en cambio, sí es un tema también muy sensible para América Latina. El caso venezolano, digamos, es el más emblemático. A mí me ha sorprendido mucho en esta estancia que he tenido acá en Madrid la presencia de migración latinoamericana. Yo sabía que siempre lo he sabido. España, de nuevo, por nuestros vínculos históricos, culturales, religiosos y demás, es un espacio que los latinoamericanos han buscado, como en algún momento, cuando las cosas en España eran difíciles, muchas décadas atrás, el español se iba a América. ¿Cuál era otro lugar donde se iba a ir? Se iba a Argentina, se iba a Uruguay, se iba a Venezuela, porque pues la afinidad cultural está allí. Los valores compartidos están allí. Es una oportunidad porque sí creo que va a haber incluso un conocimiento mucho mayor de España, de la percepción general que uno tiene de un país cuando no lo vive, ¿no? Eso me pasa a mí con México, donde vivo ahora desde hace 6 años, ¿no? Mi percepción de México, estando lejos, no es la misma que cuando te vuelves parte del país. Y eso va a generar más interacciones entre las sociedades y demás. Pero es que, de nuevo, ahí también esto ahora se ve muy bien. Algunos países ya han pasado por eso, están empezando a llegar los venezolanos. Yo tengo una experiencia personal en Chile. Fui en el año 2017 a Chile, yo vivía en Colombia, tomo un taxista, me dice, ¿dónde eres? Le digo, de Venezuela. Ah, de Venezuela, qué bien. ¿Vives acá? No, estoy de visita. Aquí están llegando mucho, gente que tenemos que darle la mano porque están escapando de una dictadura. Y luego fui 4 años después, donde había llegado de forma masiva y había choques entre la cultura caribeña del venezolano y el chileno, y ya no me miraban tan bien, ¿no? ya no era la simpatía igual. Entonces, digo ese ejemplo porque España también tiene que prepararse para eso, porque una cosa es lo que están llegando ahora, pero si llega una oleada masiva de venezolanos acá, pues eso ya lo han vivido otras sociedades, porque no es un tema simplemente de solidaridad, es un tema de que tienes que dar educación, tienes que dar servicio, tienes que dar salud, tienes que dar empleo, y hay fuerzas antimigratorias en la política mundial que no le está yendo mal. Y el ejemplo que pones de Trump es el mejor de ellos, pero no es el único. Aquí hay partidos políticos, no voy a entrar en política interna española por respeto a la Fundación Carolina que me invitó, pero hay partidos políticos que tienen narrativas antimigratorias como las hay incluso ya en Argentina, en sectores del mileísmo, que acaba de aprobar una ley migratoria muy lejana de las políticas cerradas de Estados Unidos, pero que para Argentina, que es un país de migrantes, es una novedad. Es una novedad. Entonces, el problema es cómo tratamos el potencial de la migración. Es un potencial para generar interacciones y conocernos, pero también puede generar relaciones nacionalistas, nativistas, como se suelen llamar, nativistas, que puede terminar teniendo un efecto contrario. Sí, es interesante, ¿no? Y eso también nos obliga a reflexionar un poco sobre la reconfiguración, ¿no? del panorama geopolítico y de la política internacional, ¿no? Que es la última pregunta que te queríamos trasladar, ¿no? Bueno, pues estamos viendo cómo progresivamente, ¿no? Y más en un contexto de creciente impacto de los conflictos bélicos, ¿no? Y de la disputa por la hegemonía y del crecimiento del multilateralismo, pues cómo se van fortaleciendo, ¿no? O cómo se van reconfigurando bloques y alianzas como la OTAN, ¿no? Como los BRICS, etcétera, etcétera, ¿no?
Ante estos bloques, pues América Latina ocupa un papel un poco de bisagra, ¿no? Un poco papel incierto, que muchas veces también va determinado por las simpatías políticas e ideológicas de turno, ¿no? Por ejemplo, vimos como Argentina, antes de la llegada de Milei, pues estaba cerca de un acuerdo con los BRICS, ¿no? Para entrar como miembro de esta alianza. Luego con Milei, pues esto se ha detenido. Se van observando, ¿no? Cómo en función del signo político hay una visión más cercana o más lejana hacia uno de estos bloques geopolíticos, ¿no? En ese sentido te queríamos preguntar, pues, ¿cuál es si ves que exista una estrategia geopolítica definida dentro de la región y qué futuro, pues, auguras que puede tener, ¿no? América Latina en la construcción de este multilateralismo, ¿no? Con esta desventaja a veces, ¿no? De que no es capaz de generar consensos y presentarse como una voz propia, pero a la vez con la capacidad que tiene para entenderse con diferentes actores geopolíticos. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que existe, y me he dedicado buena parte de mi vida académica al estudio de la integración y de la cooperación, del regionalismo latinoamericano, pero yo siempre he dicho que esta idea de que Latinoamérica tiene que tener una voz única es más un buen deseo, y es un buen deseo que incluso muchos actores externos a América Latina quieren ver, que una realidad latinoamericana. Porque es que somos un continente que tenemos una historia compartida, que tenemos un idioma compartido. El portugués es, como sabemos, bastante cercano a nuestro castellano, a nuestro español, que tenemos una religión compartida, que tenemos valores compartidos, pero que tenemos realidades geopolíticas muy distintas. Y eso viene claramente perfilándose por lo menos desde los años 90, 80, pero creo que eso es histórico. Una cosa es ser México y tener como vecino a Estados Unidos, y su visión geopolítica, su visión de la geopolítica continental americana y de la geopolítica mundial, pues de alguna manera está influenciada por tener esa vecindad. Yo ahora que vivo en México lo puedo sentir. Y otra cosa es ser Argentina, que tienes como vecino a Chile o a Brasil. Las dinámicas geopolíticas son otras. Entonces, tratar de conciliar una posición única frente a eso, más allá de los ciclos ideológicos, que son importantes, pero yo no creo que son lo más sustantivo de todo, en mi opinión, no es tan fácil. Entonces, cuando me hablas de cuál va a ser la posición de América Latina frente a este espacio de configuración de bloques, pues, por ejemplo, Brasil claramente tiene una estrategia que responde incluso a su tradición de política exterior, pero esa tradición de política exterior Brasil la puede tener por su posición geográfica de universalismo, de tener relaciones con todo el mundo, de no dar prioridad a ningún país en particular, de paz. México intentó en los años 70, en los años 60, en el nacionalismo del PRI, promover un nuevo orden económico mundial, de establecer relaciones cercanas con el tercer mundo, pero la realidad geoeconómica, la interacción, la formación de lo que ahora llaman cadenas de valor, que eran embrionarias en esos años, lo llevó a una relación con Estados Unidos. Y muchos dicen, no, pero es que el Tratado de Libre Comercio no dice nada de política exterior. Pero, de nuevo, un poco respondiendo a la primera o segunda pregunta que hiciste, no se pueden separar. Las interconexiones económicas no se pueden separar. Entonces, yo creo que van a haber respuestas distintas a esto. Yo creo que para Centroamérica y para México, y lo estamos viendo, plantearse procesos de ruptura con Estados Unidos nunca van a ser iniciativas fáciles de alcanzar, porque hay realidades económicas, geopolíticas muy fuertes. Incluso vemos que países que históricamente estuvieron en la esfera de Estados Unidos y que lograron un poco salirse, que es el caso de Venezuela, hoy en día hay buques estadounidenses en el Caribe. No sabemos qué van a hacer, no sabemos si es una técnica de disuasión, pero implica que el país hegemónico sigue viendo a Venezuela como un componente de su espacio que de alguna manera tiene que volver al redil, ¿no? Como el que se salió, ¿no? En cambio, en Sudamérica esto no es nuevo. Eso no es nuevo. El cono sur latinoamericano, Argentina, Brasil, un poco Chile también, el sur de Brasil tiene una relación histórica con Europa, no solo en términos culturales, sino económicos. Por mucho tiempo Europa fue el primer socio comercial de estos países. Eso también se ha perdido en estos años. Entonces la respuesta, ahora quizás con un nuevo actor que es China en el mapa, va a ser, bueno, si China nos permite ser lo que antes era Europa, un equilibrio frente a los
digamos, designios expansionistas, hegemónicos o impositivos, como ustedes lo quieren ver, de Estados Unidos, vamos a negociar con China y esos países tienen un margen de maniobra relativamente mayor para poder negociar con China. Eso es lo que le permite a Brasil estar en los BRICS. ¿Por qué? Porque a Brasil le acaba de Donald Trump imponer sanciones del 50%, altas para cualquier país. Va a afectar sectores económicos de Brasil, pero Brasil negocia 18% de su comercio total, apenas 18% es con Estados Unidos. Eso se va a afectar sectores económicos, pero que creo que Brasil puede sobrevivir a unas sanciones del 50%. Pero si le pone 50% a los productos de El Salvador, de Guatemala o de México, que negocian 70%, en el caso de México más del 60%, destruye la economía mexicana en un día, en una semana. Entonces, el posicionamiento geopolítico frente a China de México no puede ser igual que el de Brasil. Entonces, esta idea de que tenemos que tener una voz única es compleja, es una realidad que los latinoamericanos tenemos que aceptar y lo que tenemos que buscar es los mínimos comunes denominadores en los que podamos tener elementos de consenso. Y los hay muchos. La democracia, los derechos humanos, un orden internacional con instituciones, no un orden internacional basado en la fuerza. Y en eso compartimos con Francia, con España, muchísimas cosas, porque esas son ideas que también Europa Occidental tiene. Pero ya pensar que en temas de geopolítica dura vayamos a tener una posición común, yo creo que es, como se dice en inglés, wishful thinking, ¿no? El pensamiento de buenos deseos, ¿no? Porque en realidad no materializarlo pues no es tan fácil. Son realidades geopolíticas. Entonces, mi opinión es que vamos a tener una América Latina diversa en ese nuevo orden que viene. Algunos van... Y el caso que pones de Argentina es muy interesante, porque Argentina ya estaba a un puntito, a un paso de ser miembro de los BRICS, gana Milei la elección. Y entonces ahora Argentina es un aliado incondicional de Estados Unidos y de Israel, porque esa es la política exterior de Milei. O sea, en cosa de semanas un giro total. Caray, hacer análisis prospectivos con ese tipo de escenarios es muy riesgoso porque la tendencia a equivocarse o el margen el porcentaje para equivocarse es muy alto.